Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast en Colpix. Hoy día invitamos a un amigo, digamos, de la casa que reúne ciertas características muy especiales que nosotros consideramos en el fondo que son muy dignas de aplaudir, de imitar y poder, digamos, como contagiar a terceros que a veces tienen una idea de negocio y les cuesta mucho, digamos, poder avanzar, ¿no? En el fondo, este invitado en su oportunidad tomó los riesgos, digamos, de meterse en una tecnología innovadora, desarrollar el producto, le tocó pasarlo mal en un inicio, le tocó tener, digamos, toda la curva de aprendizaje más dolorosa, ¿ya? Pero en el fondo con harta templanza, con harta disciplina logró salir adelante y para nosotros, digamos, es un referente en todo lo que es VDTF, todo lo que es la impresión V para poder personalizar elementos rígidos. Les quiero presentar a Ricardo Marín, fundador de Ographic. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación, contento. Y nada, con muchas ganas de compartir todo lo que ha sido este trayecto. No solo soy yo el fundador, ¿no? También está Andrea, Así es. que es mi partner, mi Por socio. temas operativos no pudo estar, pero bueno. Aprovechamos de mandarle un saludo a Andrea. Sí. Cuéntanos un poquito del inicio. Tú eres venezolano, sí. Andrea es chilena. Cuéntanos cuándo llegaste a Chile, cómo la conociste. Cuéntanos eso. A ver. Wow, es una larga historia, pero lo voy a resumir un poquito. Llegué en el 2015 con esta primera inmigración de buscar oportunidades. Chile para nosotros se mostró como el país idóneo finalmente para lograr esto. Yo terminé mi carrera acá, por eso también fue una de las razones que me vine. ¿Qué estudiaste? Diseño gráfico. Perfecto. Sí, de diseño gráfico acá y bueno, me titulé acá y todo el tema. Luego de eso, varios años después, conocí a Andrea. De hecho, fue en el principio de la pandemia. Fue un par de meses antes que partiera la pandemia. Fue toda una historia ahí, interesante. Y de ahí, bueno, hemos estado juntos desde el 2020 aproximadamente. Y nada, pues nació además del amor y la complicidad entre los dos, esta idea también de hacer un negocio, de ir un poco más allá. ¿Este negocio, cuándo fue que lo iniciaste? Mira, esto lo iniciamos, si no me equivoco, en el 2022. No partí directamente con esto. De hecho, pasamos por todas las curvas posibles de aprendizaje del emprendimiento con una primera idea, finalmente, de negocio que derivó a esto, después de varios años y varios intentos. En la impresión V. Sí, tal cual. ¿Cómo fue el primer approach al mundo del emprendimiento acá en Chile? Porque claro, es difícil para cualquier persona que quiera emprender y más aún me imagino si es que eres extranjero. Sí, de todas maneras, o sea, uno es acostumbrarte primero, por mi lado, siendo de afuera, las leyes que hay acá, cómo se tributa, cómo se hace todo, cómo se hace todo legalmente. Esa parte fue relevante. Tema administrativo, contable, financiero, legales. Sí. Toda esa parte fue complicada, por suerte. Andrea siempre estuvo ligada al mundo de lo administrativo, ya había trabajado como independiente. Entonces, ella es como la estructura, finalmente lo estructural dentro de lo que yo a veces no soy, por mi carrera, por mi personalidad, por lo que sea. Entonces, con ella aprendí muchísimo. Hemos aprendido un montón de ambos, pero sin duda ella ha sido un pilar fundamental en esa parte, que siendo extranjero todavía más difícil, pero con ella encontré como ese orden finalmente y pudimos avanzar. Las mujeres siempre aportan esa parte que nosotros somos más torpes. Sí, tal cual, ¿no? Y no sé, siento que nosotros somos incluso a veces hasta más emocionales, ¿no? Siempre se atribuye esa parte a la mujer, pero nosotros también lo somos. Están preocupadas de los detalles. Exacto, y de cómo tiene que funcionar estructuralmente. No simplemente, oye, solo tener buenas intenciones, sino que hay que pensar en las cosas que normalmente nos gusta pensar. En cuentas, en pagos, en temas que son delicados e importantes también. Y nada, desde un principio fue interesante esa parte. Nosotros, mira, la primera vez que intentamos emprender fue tirándonos de frente con un local para vender productos de diseño. Tazas y todo, no producida por nosotros, sino de reventa. Tercerizando. Claro. O ni siquiera tercerizando, traíamos de afuera y todo el tema y probamos. Perfecto. Con un pequeño local en la Avenida Italia. Así, fue porque el local, el arriendo era bastante bueno como para no intentarlo. Era nuestra primera vez en todo esto y aprendimos muchísimas cosas. Al final, bueno, tuvimos que salirnos de ahí porque no era lo que estábamos buscando. También nos tocó, claro, emprender en un local
después de que había pasado la pandemia. Y tuvimos ese choque en la realidad de qué pasó después de la pandemia, cómo cambió el consumo de las personas. La gente ya no estaba yendo a las tiendas a comprar, no era como antes, no iba la gente a vitrinear. La conducta. Todo pasó al e-commerce, todo pasó a lo digital, y lo vimos nosotros en carne propia, fue como, wow, qué duro. O sea, si de verdad estás partiendo y es tu tienda física en lo que vas a partir, tienes que estudiar muy bien. Nosotros, pucha, en ese momento no lo estudiamos tanto, fue como, vale la pena intentarlo y ya, porque el arriendo no era costoso, los dos queríamos salirnos de nuestras pegas como dependientes y nada, nos lanzamos, pero bueno, fue un gran proceso y un aprendimiento y un aprendizaje muy bueno. Yo recuerdo, Ricardo, eran más o menos como fines del 2022 cuando tú nos fuiste a ver con tu chiquitita, sí, esto que has tenido hace 2 años atrás. Sí, tenía 6 años. Sí. 6 años. Sí. Y llegaste, digamos, con un proyecto entre manos de poder desarrollar, digamos, el servicio de todo lo que es impresión de rígido, ¿no? Sí. Y me acuerdo, llegaron ahí tímidos, llenos de dudas. Y en aquel entonces, me acuerdo, nosotros íbamos a participar, o habíamos participado hace muy poquito en una feria en la Print Santiago, que a todo esto se va a desarrollar este año nuevamente. Y te lanzaste, fuiste uno de los pioneros. De hecho, compraste una de las primeras máquinas en Chile para hacer VDTF y te tiraste a la piscina. Sí, y de ahí, en el fondo, cuéntanos, como un precursor, digamos, acá en Chile con esta nueva técnica, ¿cuáles son tus principales productos? Mira, hoy en día, al final nosotros nos dedicamos directamente al servicio de TFV, o sea, la impresión directa, para cualquier empresa o persona que necesite el servicio. Nosotros, cuando decidimos lanzarlo al mercado, pensamos ya cómo nos diferenciamos lo que está pasando hoy en día y qué ventaja tiene finalmente el DTFV, que nos beneficien de alguna manera para salir adelante o entrar al mercado de una manera disruptiva. Y pensamos directamente, más que en las empresas gigantes, es en aquel pequeño emprendedor que quería, tener una calidad increíble en sus productos y que no tienen normalmente la capacidad de comprar equipos que son altamente costosos o que bien necesitan cierta curva de aprendizaje. Así que, principalmente, como te decía, imprimimos, vendemos el servicio de impresión. Esto lo compra desde la imprenta más grande que tú te puedes imaginar, que eso fue algo que nos sorprendió también. Nosotros empezamos con la idea del pequeño emprendedor que quería tener o vender botellas y cosas con acabados acá exquisitos. Tú puedes mostrar también, ¿cierto?, algunos de los productos. ¿Qué tipo de clientes te compra este tipo de servicio? Mira, esto es un cliente en particular que tiene toda una línea de productos de insumos y no sé cuál sería como el nombre en específico, pero todo aquello que sea para el gimnasio de proteína, okay. Sí, tiene otro nombre, pero se me fue el nombre ahora. Y bueno, él tiene una línea de distintas marcas y todo que la está interiorizando dentro del país. Y nos llamó a nosotros porque simplemente con la idea de que se quería desmarcar de lo que está en las góndolas. Nos decía, yo no quiero ser el mismo de que imprime un papel y ya está, no me interesa, de hecho, no lo digo así, no me interesa si el papel tiene metalizado o si tiene efecto, ya no quiero papeles. Y también con la responsabilidad que lleva, también aplicar esta técnica. Ya, al ser una técnica nueva, el aplicado es manual hasta el día de hoy, pero para él fue como, esto no me importa, ¿está? Yo pongo las personas... Quería el resultado final. Exacto, él quería esto, él quería que se viera así. Así como uno siempre cuida mucho a los clientes, ¿cierto? Sí. ¿Qué rol considera para ustedes el tema del proveedor? ¿Cómo ustedes llegaron al proveedor? ¿Por qué consideraron que en el fondo consideraron que era el proveedor correcto? ¿Cuáles son los elementos que determinan eso? Mira, hay un listado de elementos. Esto lo hemos conversado siempre. Solo para un paréntesis, nosotros nunca habíamos invertido en máquinas, o sea, máquinas tecnológicas. Claro, de hecho, nosotros probamos un poco con serigrafía en vidrio, con todo lo complicado que eso lleva, con lo hermoso que es, pero para nosotros simplemente no era. Estamos buscando algo un poco más que no nos llevara tanto tiempo manual. Y también fuera un poco innovador. Entonces empezamos a buscar esta técnica que cuando recién la buscamos, habían un par de videos que eran del continente asiático que no se entendían nada, sí, pero tú lo veías y decías, wow. Entonces... No, pero ahí también te muestran el resultado final, pero no te muestran el proceso intermedio, que es donde está la magia. Además, ¿no? Y la parte más ruda también. Sí, pues, y nada más no te muestran dónde puedes conseguirlo, porque todo se ve maravilloso. Y tú veías los comentarios en los videos y los gringos y todas partes, oye, ¿dónde lo consigo? No había respuesta. Entonces, en esa búsqueda nos topamos con ustedes. Buscando directamente en internet, nos aparecieron ustedes. Eran
la única empresa que vendía la máquina en ese momento. Y nada, o sea, quisimos hablar con ustedes, la atención desde el momento fue la mejor, o sea, al menos en la primera instancia fue excelente, después tuvimos una reunión en físico, que hay varios elementos ahí que para nosotros fueron llamativos o que nos ayudaron a tomar la decisión de por qué con ustedes. Mira, entre muchas otras cosas, ¿no? Todo el expertise que tienen ustedes y toda la carrera que tenían hacia atrás, pero hay algo que nos dijeron ustedes ese día cuando nos vimos físicamente, después de conversarle todo lo que queríamos nosotros y hacia dónde queríamos llegar. Al final de esta reunión nos dijeron, mira, piénsenlo, analícenlo, y si esto es lo que a ustedes les conviene, bacán, aquí vamos a estar nosotros para ayudarlos, pero la idea es que también ustedes hagan una inversión que les sea importante y que les sea útil. Te juro por Dios que para nosotros somos algún presente. Suena muy, ¿cachai? Muy suave, o no sé si suave, pero anecdótico, pero para nosotros eso fue como, wow, mira, ya nos llama la atención que no es simplemente venderte por vender, sino que fuimos preguntando por una máquina y terminamos asesorados. Entonces eso ya te marca un precedente para decir, pucha, yo quiero seguir con esta persona. Porque vendedores hay muchos, pero alguien que se preocupe desde la idea que tienes en tu cabeza a cómo la materializas y sea el producto finalmente el que le vas a comprar, el que te ayuda a hacerlo, hay muy pocos. Entonces para nosotros eso fue muy, muy relevante, además de montones de otras cosas como el hecho de, pucha, cuando empezamos a hablar de esta máquina y lo innovador que era la técnica y lo interesante que era venderlo en Chile, que nadie lo estaba haciendo, no encontramos con ustedes una competencia directa, ¿cachai? No fue ¿En qué como, sentido? no fue como que porque nos pasó viendo otros sistemas de que si le comprabas la máquina a cierto proveedor, ese proveedor ya vendía el producto que tú ibas a imprimir con esa máquina. O sea, proveedor, claro, competencia en el sentido que una presta competencia servicio. desleal finalmente, porque el proveedor siempre va a tener mejores precios que tú como un cliente externo. Entonces, pucha, ese tipo de cosas, también el tema de la rapidez o la responsabilidad en responderte cuando ocurriera algo o necesitas los insumos, para nosotros fue súper, y ha sido siempre súper relevante. No, en un momento, como te decía, no lo entendíamos porque nunca habíamos adquirido equipos tecnológicos. Pero después de adquirirlo, estar con ustedes y ver las experiencias de otras personas en internet, todos dicen lo mismo. No, es que lo más importante, más allá de la máquina, sea la marca que sea, es que si el proveedor no te responde, la máquina no sirve de nada. Nosotros siempre decimos lo mismo. Tan importante como el mismo equipo es quien te la vende, ¿cierto? Tal cual. Bueno, nosotros tuvimos, me acuerdo, Ricardo partió, él es muy busquilla, como se dice, y metía, me acuerdo, mano al RIP dentro de su curiosidad y muchas veces desparametrizaba la máquina y eso, claro, en algún momento generó retroceso, pero a la larga, si uno se pone a analizar, en realidad fueron avances, porque en el fondo tú fuiste también quien logró en el fondo llevar la máquina así a su perfección, y logrando resultados extraordinarios. De hecho, bueno, Ricardo también nos ha enseñado mucho a nosotros en calidad, digamos, como los vendedores de la tecnología. Y eso en general también, y me gustaría a mí destacarlo para la gente que nos escucha, hay dos perfiles, digamos, de cliente que hemos visto. Gente en el fondo que es muy reservada y no cuenta sus secretos, y gente que es más abierta y como más generosa en el conocimiento. Nos ha llamado poderosamente la atención que quienes están en este segundo lado, en general les va mejor, porque también se genera un fair play, se genera una comunidad súper rica, donde en el fondo entre nosotros nos vamos ayudando, y siempre uno va aprendiendo. O sea, tú mismo, independiente que tú tenías toda tu base como diseñador profesional, tú partiste, tenías la máquina, tuviste una primera instrucción, pero te diste cuenta que en el fondo había mucho por aprender. ¿Cómo fue esa etapa, esa curva de aprendizaje? Bueno, tú lo mencionaste, soy busquilla, ese es mi atributo en temas de personalidad, pero mira, fue súper interesante. O sea, como tú bien dices, claro, fue meterle tanto mano a la máquina que hasta la máquina se cansó de mí, pero en ese proceso aprendí tantas cosas que fueron tan beneficiosas, que nos permitieron crecer. De hecho, nosotros... En nuestra conversación interna decíamos, o sea, la máquina la tenemos que saber manejar de arriba hacia abajo antes de siquiera invertir en marketing para venderlo, porque no queremos quedar a la mitad de nada, ¿cachai? No queremos estar seguros de lo que hacemos. Y mira, volviendo un poco a lo que conversamos hace un ratito, como de verdad era tan nuevo el sistema, no ibas a encontrar un tutorial en YouTube en ninguna parte. De hecho, hasta el día de hoy tampoco se consigue, ¿no? Es tan... Es escaso. Sí, es muy escaso. Entonces, o hacías eso o al final te esperabas que pasara lo que sea y no saber
y no saber o no tener el conocimiento para resolverlo en ese momento. Y eso nos asustaba en realidad. Oye, ¿y qué tipo de producto les ha tocado tener que personalizar? Mira, de todo. O sea, eso Porque es uno la lo que magia. ve es como son Sí. las cosas como más típicas, ¿cierto? Sí, Los sí. tazones, pero ¿qué cosas locas les han tocado? Eso sí es muy, muy entretenido. Mira, desde lápices hasta, a ver, mira, lo más reciente que nos sorprendió también eran tuberías que están instaladas en empresas mineras. ¿Cachai? Son unas tuberías gigantes como del ancho o doble del A la ancho que yo. intemperie. Claro, a la intemperie, y que los pegan porque necesitan brandearlo. ¿Cachai? Que nació, de hecho, por la curiosidad del mismo cliente, porque el cliente lo quería para brandear cascos y otros elementos dentro de la empresa, Perfecto. y empezó a probarlos en otras cosas y dijo, wow, esto me rinde mucho más que lo que está poniéndole antes, dura mucho más. Perdón, digamos también que en el fondo un método alternativo, o Sí. tienes vinilos adhesivos, ¿cierto? Que tienen distintos tipos de calidad. Exacto. Y también los adhesivos clásicos que se Sí. hacen en impresoras ecosolventes, Tal cual. base alcohol o acetona, ¿cierto? Sí. Pero que tienen una decoloración más rápida frente a los rayos UV. Entonces, Tal cual. la técnica, ¿cierto?, de impresión UV es mucho más resistente. No, y hay un factor bastante importante ahí que una vez se lo veía así como, como si no fuera relevante, pero las empresas les encanta cómo se ve su marca. Y cuando llega una empresa que su logo tiene algún degradado, tiene algún efecto, que no lo puedes recrear en un vinilo, finalmente, por la composición o por el color plano que trae el vinilo, el hecho de que puedan imprimirlo tal cual como ellos lo tienen, pero en gigante y que además tenga relieve y que aguante el sol y la lluvia y todo, para ellos eso es especial. O sea, no hay nada que le pueda reemplazar eso. El tema del blanco y el tema del barniz, dentro de la personalización a los clientes, ¿eso es lo que más les gusta? Sí, de Que todas más maneras. relieve. De todas maneras, o sea, hay gente que mira, en un principio nos pasaron tantas cosas cuando empezamos ya a vender el servicio como tal, que la gente incluso ya encontraba impresionante el resultado pegándole con todo el transportador. Lo ok. pegaban en la botella Dejando y decían, oye, aquí está increíble. No, pero si tiene que quitar. No, cuando le decíamos que se podía quitar y quedaba ahí pegado, no, estallaban así, hasta el día de hoy son clientes. Pero era muy divertido, la gente estaba emocionada solo con esa parte, imagínate. Entonces, para nosotros fue una apuesta muy, muy buena en ese sentido. Fue una innovación para el mercado que para nosotros sentimos que la rompió finalmente, porque uno de nuestros sueños, al final, cuando quisimos ya meternos en esto de verdad, era democratizar esos acabados que solo logran las imprentas o logran las imprentas gigantes, ¿cachai? Pero llevarlo al cliente uno a uno. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso fue bastante novedoso y bastante importante, tanto nosotros como para empresas como para los clientes. Claro. Invertir en eso. Bueno, hemos visto también que han personalizado muebles, Sí. productos, elementos de Sí. merchandising, como que se abrieron y hoy día prestan muchísimos servicios. Sí, muchos mira, tipos de hay productos. algo particular con eso que tú mencionas, los productos, que para nosotros es como nuestra historia, una de nuestras historias favoritas, que llegó una clienta de una empresa que nos llegó directamente con el problema. Decía, mira, ¿sabes qué? Ellos venden como insumos para la construcción. Y tenían un problema en particular con unas tuberías que instalan dentro de las construcciones gigantes, edificios y todo, con el tema del gas. Porque en el costado de estas mangueras, que son gigantes, tienen que colocarle como, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, ¿no? Pero es como un código, un serial que tienen que colocarle para que lo valide el Ministerio de Construcción o lo que sea. Era algo bastante relevante y que ellos en ese momento lo hacían con serigrafía. Pero esto, al ser una manguera, era difícil de maniobrar Dificilísimo. como para que esté ahí, y era como una manguera como de goma, negra, oscura así, entonces era complicado. Y nos decía, mira, yo... Era un desafío técnico mayor. mayor, y me dijo así tal cual, mira, si nosotros seguimos con esto, mis empleados van a renunciar. Porque están aburridos de intentarlo y que la cuestión no se pegue o se manche o no quede. Y le dijimos, mira, probemos con esto, con esta tecnología que tenemos nosotros. Lo hemos probado montones de cosas, no tendría por qué no funciona lo tuyo. No tienes que llevar este proceso técnico como el que se aplica en la serigrafía, sino, tradicionalmente como un sticker y le quitas la parte de arriba. Ya, probemos. Cuando le enviamos la primera muestra para que ellos después hicieran el pedido, nos llegó una foto y están como dos trabajadores con la cuestión así feliz tomada de que estaba grabada con la cuestión que se demoraron 3 segundos. Y dijo, mira, no sabes el favor que nos acabas de hacer con esto, porque de verdad mis empleados están aburridos. O sea, de verdad, o renunciaban o cerrábamos la cuestión porque no podíamos. Y para ellos fue una solución y ha sido una historia como muy inspiradora para nosotros, porque uno dice, claro, mira, esto se ve bonito en la tacita, en el cuaderno y tal, pero en realidad esto tiene una cantidad de soluciones impresionantes, que al final solo la cabeza lo limita.
Oye, ¿y cómo les impactó al final, desde este año y medio que ustedes ya han desarrollado Graphic, digamos, con esta tecnología UV? ¿Cómo les impactó en la familia, al núcleo, digamos? ¿Cómo lo evalúan? Mira, esa también hace una parte entretenida, o sea, el tema de cuando empezamos a aplicarlo y ver los resultados y imprimir varias muestras, varias cosas. La primera persona que quiso pegar todo fue nuestra niña. Y de eso pasó al colegio. Y después el colegio todo quería. A todo esto a los niños les encantan los stickers. No, de todas maneras. Pues, y esto que tiene ese acabado y que era relieve, no sé qué. Ella fue nuestra ¿cómo es? La que supervisa la calidad al principio. Y después se la lleva al colegio. Y después el colegio le pide, oye, ¿cómo hiciste eso? Y yo quiero. Entonces, fue un cambio bonito. No sé, bueno, yo como al final estoy ligado al mundo del diseño, siempre he visto la alegría que trae, pucha, un buen trabajo. He visto también unos trabajos muy lindos de un cliente tuyo que hace loncheras personalizadas, también, sí. Espectacular. Sí, ella. Y eso te demuestra en realidad que es increíble, porque en el fondo nosotros tenemos clientes que estos equipos puestos, digamos, sin mucha creatividad, son elementos muertos. Sí. Pero cuando tú le pones un poquito de punch, un poquito de creatividad, esto se convierte en un tremendo negocio. De todas maneras. Y así como una lonchera, un objeto cierto inerte, sin mucha vida, personalizado con el nombre del niño, con aquellos elementos distintivos, hace de verdad que ya sea como una super lonchera. Sí, de todas maneras. Y es negocio en el fondo para todos. Pues. Para todos, sí. Ese trabajo les quedó increíble. Bueno, me imagino que ya el tema financiero también fue cambiando, fue todo distinto, ¿no? Sí, mira, cuando nos tomamos, como te decía hace un ratito, cuando nos tomamos en serio el hacerlo y tener un foco y tener un nicho o una audiencia en específico a cual venderle esto, todo empezó a funcionar de una manera como automática, como si esto tenía que ser lo que nosotros deberíamos hacer. Pero no se trató finalmente en ese sentido no se trató de experimentar. Al final de verdad pasamos muchas horas, semanas pensándolo, ok, ¿a quién le vamos a vender esto? ¿Y cómo se lo vendemos? ¿Qué le decimos para que lo desarrollar en el fondo el negocio y desarrollar también el producto? Tal cual, sí. Son ambas las que hay que tener mucho cuidado con los detalles, porque al final son justamente esos detalles los que marcan la diferencia. Tal cual, es un balance. ¿Y cuáles son las metas que tienen a futuro? ¿Cuáles son los próximos sueños? Mira, a nosotros nos encantaría mantenernos con la idea con la que partimos esto por lo cual decidimos invertir en este equipo. Y es el tema de democratizar este tipo de acabados espectaculares para cualquiera. Salir un poco de esa, no sé si metodología es la palabra, pero ese sistema antiguo o tradicional de, pucha, no sé cuántas unidades necesitas para hacer esto, o ese acabado en realidad no se puede. Te lo puedo hacer, pero me tienes que traer 5.000... No. Allá queremos finalmente derrumbar esa barrera o ese límite para que cualquiera lo pueda hacer. O sea, de hecho es el sello de nuestro negocio. Lo mencionabas tú con la persona que hace las loncheras. Ella no es una persona que, no sé, haga 1.500 loncheras al mes, pero la que hace les dedica tanta atención como nosotros le dedicamos a nuestro negocio. Y eso para nosotros hizo un clic. Y con ella nos llevamos genial porque entendió. O sea, y fue, de hecho, es como la persona que mejor entendió todo el mensaje de marketing que nosotros lanzamos para vender en base a esto mismo de aprovechar esta técnica finalmente. Tú sabes que, bueno, a nosotros nos escuchan y nos siguen hartos emprendedores. Los emprendedores muchas veces tienen solo la idea. La idea a veces, si bien es cierto, es muy importante, pesa poco dentro, digamos, de un todo. Sí. Quizás pesa el 5%. Y el resto es desarrollar, digamos, toda la idea, hacer un plan de negocio, ¿cierto? Que tenga sustancia. ¿Qué te gustaría, digamos, en fondo, transmitirle a aquellos que no se atreven todavía a dar el paso o que esperan los escenarios como perfectos? Wow, esa es una excelente pregunta. De emprendedor a emprendedor, ¿qué mensaje le transmitirías tú? O sea, yo siento que hay varias cosas, ¿no? Que uno podría decir desde su experiencia. Mira, una es, da mucho miedo. No te voy a mentir, da mucho miedo dar ese salto, pero hay algo que creo que va dentro de nosotros. Cuando uno hace clic con la persona correcta, cuando encuentras que hay un apoyo, tanto en cómo piensas, a donde quieres llevar tu negocio, y encuentras un proveedor, en este caso, que va de la mano contigo, que quiere ser igual de innovador que tú, sin llegar a competir contigo, que es una parte relevante, todo se hace más sencillo. Y siento que todo aquel que quiera emprender va a llegar ese momento, va a encontrar, si viene el proveedor o un socio o lo que sea, que le va a ayudar a materializar las cosas y llevarlo por un mejor camino. Y lo otro
que para nosotros en lo personal como empresa hemos finalmente como destacado es que el mundo gráfico en Chile tiene una oportunidad gigante. Hay gente que a veces se estanca con ciertas cosas o dice que no encuentra salida o que no hay oportunidades por donde entrar. Wow, en el mundo de lo gráfico, de verdad, en todo esto que es impresión digital, hay un mundo por hacer. De hecho, yo creo que el mejor ejemplo es mirar incluso hasta Argentina. O sea, todo el mundo habla de lo económico como está Argentina y tal, pero wow, en la parte gráfica son unas máquinas. O sea, los tipos tienen las mejores tecnologías, los mejores acabados, son súper detallistas y tienen una atención al público increíble, que es lo que aquí falta, y falta mucho. Sí, siempre hay muchos elementos para poder diferenciarse, Sí. que es donde tienes que en el fondo buscar ese sentido, ¿cierto? La idea de negocio. Tal cual. Oye, Ricardo, bueno, te tenemos un pequeño regalito, un engañito impreso con V. Gracias. Te queremos dar las gracias por haber venido. Para nosotros, en el fondo, ustedes son un ejemplo de cliente, de perseverancia. Así que los invitamos a todos a seguir el camino del emprendimiento. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti, David. Bueno, eso sería y nos vamos a ver en el próximo capítulo. Muchas gracias.